tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro webinar. Los saludo desde Caelum. Soy Yariela Delgadillo, ya me conocen, he estado en otros webinars. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de alternativas en el tratamiento para la depresión. Y para eso nos acompañan Santiago, Carlos y David. Cada uno de ellos se va a presentar. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal a todos nuestros invitados? Bienvenidos a nuestros webinars. Yo soy el doctor Carlos Chicalote Castillo, soy médico psiquiatra, paidopsiquiatra, director de Caelum Neurocenter. Y el día de hoy pues los estamos invitando a esta revisión acerca de las alternativas en el tratamiento de la depresión. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Adelante, Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Santiago Sandoval. No te escuchamos. Ya está, ¿no? Ya, ahora sí. Disculpen. Hola a todos y a todas, mi nombre es Santiago Sandoval. Yo soy un psicólogo clínico, tengo una maestría en medicina conductual y bueno, tengo experiencia con pacientes que presentan ansiedad y depresión. Estoy aquí como parte del equipo en Caelum. Mucho gusto. Gracias, Santi. Adelante, David. Gracias, Yari. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Soy David Chicalote y soy doctor en Ciencias Biológicas en Caelum. Estoy encargado de la parte de investigación y sobre las metodologías que utilizamos. Muchas gracias a los tres. Gracias por su presentación. Y bueno, ya sin más pormenores, porque tenemos 173 personas ya conectadas que nos están saludando desde varias partes del país y desde otros países. Saludos a todos. Gracias nuevamente. La intención de platicar el día de hoy respecto a tratamientos alternativos, además de los convencionales para la depresión, es porque, bueno, sabemos que la depresión es un importante desafío de salud pública en todo el mundo. Genera años perdidos por mala salud y por muerte prematura. Es causa de ausentismo laboral, discriminación y estigma. Y bueno, sabemos que las opciones de tratamiento con las que se cuentan actualmente no son útiles para todos y no son benéficas para todos los pacientes con depresión de la misma manera, por lo que nos interesa explorar pues las alternativas que están descritas en la literatura médica. Y bueno, para comenzar, le voy a dar la palabra al doctor Chicalote para que nos haga un breve resumen de qué es la depresión, cuáles son sus causas, cuáles son sus síntomas. De esto ya hablamos en el webinar pasado, pero me parece importante hacer un resumen de lo ya comentado. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Yariela. Gracias a todos por estar aquí presentes. Y bueno, les comento que la depresión es diferente a la tristeza. La depresión es un trastorno neuropsiquiátrico y la tristeza es una emoción que es adaptativa, que nos ayuda a hacer cambios. La depresión como tal, como bien lo explicó la doctora Yariela, es un trastorno que ocasiona una afectación en la calidad de vida de las personas y afecta también en la economía, ¿no? A gran escala. Actualmente, con los tratamientos farmacológicos que contamos para la depresión y psicológicos, pues tenemos que de un 30 a 40% no responden al tratamiento. Y esto se debe a que hay múltiples factores que intervienen en la depresión, como comentamos en webinars anteriores. Uno de los síntomas o una de las causas, perdón, de los cuales las personas padecen depresión es a partir de los factores genéticos. O sea, quiere decir que cada persona tiene un riesgo de manera individual o de forma independiente a padecer la depresión como tal. Esto equivale más o menos como al 50% de los factores que ocasionan la depresión. Si le sumamos a este riesgo que tenemos cada uno de nosotros como individuos, los factores ambientales, pues hace que los síntomas se presenten o no en diferentes edades de la vida y en diferentes situaciones.
Por eso es que la depresión como tal es diferente desde los niños, los adolescentes, los adultos y las personas de la tercera edad, así como también se presenta de forma diferente en hombres y en mujeres. Los síntomas van cambiando. También la ansiedad está asociada pues a ciertos medicamentos, puede ser medicamentos para el tratamiento pues de los problemas prostáticos, para la hipertensión arterial, para tratamientos de todo tipo. Hay medicamentos que pueden ocasionar también síntomas depresivos. También el ambiente juega un factor muy importante, la exposición a ciertas sustancias tóxicas, pues puede también afectar la parte genética y entonces predisponer a los síntomas depresivos. También algo que es muy importante, pues son los hábitos de cada uno de nosotros y tienen que ver con la alimentación, con el sueño, con la parte de cómo vemos la vida y tiene que ver también con la educación, que son los factores sociodemográficos, socioculturales de cada uno de nosotros y la posibilidad o la disponibilidad que tenemos a los servicios médicos. Entonces, la depresión como tal va a estar influenciada por todos estos factores ambientales, pero de entrada es un trastorno neuropsiquiátrico porque están varios factores también de tipo biológico asociados. Y bueno, al final la depresión como tal se habla de una teoría monoaminérgica o en la cual ciertos neurotransmisores se ve que hay una afectación, como son aquellos en donde está relacionada la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, que la depresión no solamente es tristeza o apatía o ideas de llanto, desesperanza o irritabilidad, sino que también hay afectación en la toma de decisiones, en la motivación, en la planeación, en el sueño, entonces en el dolor, ¿no? Entonces la depresión no solamente va encaminada a la tristeza, sino que también en la depresión hay todos estos síntomas que como psiquiatra llamamos síntomas somáticos. Muchas veces la ansiedad junto con estos neurotransmisores también está acompañada de ataques de pánico o de ansiedad. Entonces el tratamiento, aunque se habla tratamiento para la ansiedad es con un antidepresivo, pues generalmente se da para los trastornos de ansiedad de igual forma. Voy a pasar la siguiente. Más que no. Ok. Entonces, como les decía, la depresión como tal es un trastorno neuropsiquiátrico en el cual hay varias regiones que no se activan, varias regiones cerebrales como es el hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, que es parte de las emociones. Entonces aquí en esta imagen vemos cómo la activación del cerebro es diferente en las personas que no tienen depresión, o sea que están saludables, en aquellos que tienen depresión. Entonces, por eso hablamos que la depresión como tal, no se pueden tomar decisiones de una forma como si no estuvieras deprimido por esta activación que estamos viendo que está faltante. Entonces, en la depresión ahí puede haber ideas de muerte o de suicidio, situaciones que son muy rígidas o perseverantes en los pensamientos, y estos no van a cambiar, no porque la persona que los padece los pueda controlar a voluntad, sino porque estamos viendo que hay una inactivación de estas áreas a nivel cerebral. Y tiene que ver con muchos comentarios que hablamos acerca de que pues échale ganas o tú te vas a poder recuperar, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo en esta imagen es que hay diferentes tipos de depresión, o sea, hay depresión que puede ser leve, o sea, que empieza a haber una afectación en ciertas áreas, hay una depresión con síntomas que pueden ser moderados, pero también puede haber una depresión muy severa. Entonces, cuando la depresión es severa, pues las personas pierden todas estas funciones ejecutivas que les comento de planeación, de lógica, de la afectación del sueño, todos estos síntomas se agudizan. Entonces, les hablo de la severidad de estos síntomas porque de aquí va a depender los tratamientos que cada una de las personas requiere. Ok, entonces desde la parte molecular o desde la parte celular, como les comentaba, los neurotransmisores se presentan entre estas dos sinapsis, entre estas dos neuronas. Entonces tenemos que hay una neurona que es presináptica y postsináptica. Entonces el impulso eléctrico
lo que va a hacer que exista una liberación de estos neurotransmisores que les comentaba anteriormente, y en este espacio sináptico, un cierto nivel o tono de estos neurotransmisores, cuando es adecuado, pues facilitan la comunicación entre una neurona y otra. Aquí, como vemos en una sinapsis de una persona deprimida, lo que estamos viendo es que la comunicación disminuye, o sea que hay menos neurotransmisores, y estos neurotransmisores lo que van a ocasionar es que la señal del impulso eléctrico no se lleve a cabo y estas áreas no se estimulen, como les comenté anteriormente. Algo que es muy importante y que quiero resaltar en esta imagen es que cuando existe un nivel incrementado de estos neurotransmisores o no están presentes, hay un mecanismo de neuroinflamación. O sea, nos referimos a que hay dos sistemas que regulan esta comunicación. Hay un sistema que es estimulante, que es el sistema del glutamato, en el cual cuando estamos ansiosos o cuando estamos angustiados, cuando tenemos toda esta ansiedad, el glutamato se activa, ¿no? Entonces el glutamato nos ayuda a estar alertas, nos ayuda a desencadenar todas estas reacciones que tienen que ver con estar al pendiente de que algo pueda pasar, y el GABA lo que hace es regular, ¿no? Regular esta hiperexcitabilidad que pueden ocasionar estos neurotransmisores. Entonces, la conexión sináptica se da una regulación entre positiva a través del glutamato y negativa a través del GABA. Cuando hay mucho estrés y este estrés es crónico y constante, entonces el glutamato empieza a causar afectación a nivel celular y eso es lo que se le conoce como inflamación. La inflamación como tal es un mecanismo que va a ocasionar deterioro y pérdida. Se ve que las personas cuando tienen este tipo de afectación, tienen afectación en su memoria, la memoria a corto y a largo plazo se ve afectada el aprendizaje también, ¿no? Entonces, las personas con depresión es muy difícil que ellas puedan aprender y es por estos mecanismos. Gracias, doctor. Ahora bien, ya para entrar de lleno al tema que nos compete el día de hoy, a mí me gustaría preguntarte, sabemos que la alimentación puede influir en el estado de ánimo. La alimentación puede ser generadora de depresión, o es una pregunta, o la alimentación puede prevenir la depresión. ¿Nos podrías comentar al respecto? Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, actualmente tenemos más información acerca de cómo influye la alimentación en el estado de ánimo o cómo influye el estado de ánimo, que es la depresión o la ansiedad, en nuestra selección de los alimentos. Y últimamente, en los últimos 10 años, se ha hablado acerca del eje del microbioma intestino-cerebro, ¿no? Hay una regulación también, les quiero comentar que en el intestino se habla como el segundo cerebro. Hay personas que cuando están muy nerviosas o estresadas, pues llegan a tener incluso hasta diarrea, la colitis, toda esta angustia, ¿no? Entonces, no por nada... Perdón la interrupción. Cuando hablas de microbiota, ¿a qué te refieres? ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, claro, doctora. Microbiota me refiero a toda esta parte de microorganismos que se encuentran en el intestino que son benéficos. O sea, hay un balance o una proporción entre estos, como se me fue ahorita, pero... ¿Microorganismos? Ajá, estos microorganismos como E. coli, algunos lactobacilos, todos estos pues microorganismos que viven en nuestro intestino mandan señales a nuestro cerebro acerca de los neurotransmisores, ¿no? Como les decía, esta parte, ¿no? De que somos lo que comemos, o sea, lo que comemos va a afectar ese equilibrio o esa proporción entre estos microorganismos benéficos y aquellos que pueden ser también patológicos. ¿Por qué? Porque una alimentación que no es saludable, pues afecta esta relación y entonces esto va a hacer que nuestro cerebro empiece a disminuir esta regulación de estos neurotransmisores, ¿no? Eso es lo que se conoce últimamente
Y les estaba comentando acerca de un estudio que se llevó en Francia, un estudio de seguimiento de 10 años, donde se veía que las personas con depresión cambiaban su preferencia de los hábitos alimenticios. O sea, preferían alimentos que tenían más sodios, aquellos alimentos que tenían más grasa o que eran procesados sintéticamente, ¿no? Entonces, estas dietas como tal se consideran como factores negativos para la depresión o la ansiedad, ya que los mecanismos antioxidantes que provocan que no se inflame, este mecanismo de inflamación no se presente, se inhibe a través de los alimentos saludables. Entonces tenemos que las dietas de tipo mediterráneas o escandinavas que comen o japonesas que tienen un alto consumo de vegetales verdes y pescado, pues favorecen favorecen como factores protectores, ¿no? Porque tienen vitaminas, tienen omegas, hay muchos estudios que hablan acerca de los beneficios en la conducta del omega 3, 6 y 9, y cómo estos medicamentos pues tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, los alimentos fitoquímicos se refiere a todos aquellos que son verdes, a todos aquellos que son las verduras. Entonces, todo aquello que es verde de los alimentos nos va a ayudar a prevenir la depresión o la ansiedad. Es aquí cuando empezamos a hablar de las alternativas en el tratamiento de la depresión. Y el evitar este tipo de alimentación, pues también nos va a hacer que este factor de riesgo, pues disminuya. Ahora, también se ha estudiado acerca de los probióticos que van a regular esta proporción intestinal de microorganismos, en el cual van a mandarle esta comunicación al cerebro de los neurotransmisores. Entonces, actualmente es una de las alternativas acerca de la alimentación y los probióticos en los síntomas depresivos, ¿no? Entonces, aclaro que este tipo de tratamientos o este tipo de cambios está en síntomas leves, ¿no? En síntomas o como coadyuvantes a estados de depresión entre moderados y severos también. Gracias, doctor. Ahora, Santiago, me gustaría preguntarte, hablando de herramientas que pueden sumar en el tratamiento para depresión, mindfulness es una herramienta ampliamente utilizada y me gustaría saber qué es mindfulness, para qué sirve, cuándo se utiliza, qué evidencia ha mostrado en cuanto a reducción de los síntomas depresivos. Está cerrado tu micrófono. Adelante. Claro que sí, Yarela. Hola a todos y a todas, mucho gusto. Mi nombre es Santiago, ya me había presentado, pero bueno, lo hago de nuevo. Sí, primero hay que comenzar pues con este tema de qué podría ser esto de meditar, ¿no? Y bueno, ya desde hace mucho tiempo, quizá más de 2500 años, pues las personas realizan estas prácticas de meditación, ¿no? Están asociadas también a prácticas religiosas o espirituales, ¿no? Pero bueno, básicamente la meditación se podría definir como este proceso en el cual pues la persona observa y se hace consciente, ¿no? De lo que está sucediendo en cada parte de su cuerpo, ¿no? Por así decirlo, y en su mente, ¿no? Tiene este componente de que acepta la experiencia que se va presentando tal y como es. Quizá esto último suene un poco, pues, raro, porque justamente el mindfulness proviene de un sistema de pensamientos, si lo quieren ver así, o como de una concepción, pues, muy distinta a lo que a veces se denomina como esta parte del mundo, del lado occidental, ¿no? Sin embargo, bueno, se cree que viene justamente de las enseñanzas de Buda, y bueno, lo que se plantea es que justamente tanto, por ejemplo, la ansiedad u otras emociones que puedan generar el sufrimiento, no dependen tanto de la circunstancia externa, sino que tiene que ver más con lo interno. Y bueno, ese es como el objetivo del mindfulness, ¿no? Obviamente,
desde la terapia cognitiva sabemos que las emociones, pues sí, como decía también incluso el doctor Carlos, cumplen un papel adaptativo, es decir, las emociones nos ayudan a movilizarnos para muchas cosas, tanto la depresión, perdón, la tristeza o, por ejemplo, la felicidad, ¿no? Y bueno, mindfulness también es como esta palabra, pues para diferentes tipos de prácticas de meditación. Proviene también de un término, bueno, es la traducción de un término que es sati, que tiene que ver con conciencia, atención y recuerdo. Y bueno, la traducción al español no tiene quizá como una definición única, y de hecho hay pues varias, ¿no? Como conciencia plena, y pues centrarse en el momento presente. Pero bueno, algunos autores o muchas personas pues prefieren utilizar justamente el vocablo original en inglés, ¿no? Ahora, esto del mindfulness o la práctica del mindfulness pues ha tenido o ha cobrado relevancia pues progresivamente, ¿no? A lo largo del tiempo. De hecho, desde la década de los 70, bueno, es algo que se puede trazar. Hay un autor que se llama Sindal B. Segal, y bueno, él tiene un libro, de hecho, que se lo recomiendo buscar, que se llama Terapia Cognitiva basada en el mindfulness para la depresión, ¿no? Y de hecho, él tiene una tablita muy ilustrativa, ¿no? Entonces dice, a ver, desde los 70, esto es lo que se buscaba de mindfulness, ¿no? Y al día de hoy, pues las búsquedas e incluso las publicaciones, pues están, han crecido exponencialmente, ¿no? Hay algunos autores también muy relevantes, como Kabat-Zinn, ¿no? Y él habla de llevar la atención a las experiencias que se están experimentando en el momento presente, aceptándolas y sin juzgar. Esto es un poco lo que yo mencionaba hace unos momentos, ¿no? Que puede sonar esto un poco extraño, esto de aceptar sin juzgar, esto cómo se puede aterrizar. Bueno, eh, la práctica del mindfulness como herramienta para la depresión dentro de la terapia cognitiva justamente es un entrenamiento. La terapia cognitiva tiene justamente esa base también en su propuesta, ¿no? Para la atención con las personas, de que ellos en algún momento también sean sus propios terapeutas. Esto quiere decir que pues las personas también adquieran ciertas habilidades, ¿no? Porque quizá no siempre van a estar con el psicólogo, con la psicóloga, ¿eh? Y una herramienta que se puede utilizar en la terapia es el entrenamiento en mindfulness, es decir, requiere algunas sesiones, pues para poder explicar ampliamente cómo poder llevar a cabo esta práctica, porque además hay que adecuarlo pues a cada usuario, a cada usuario. Bien. Y sí, hay artículos que hablan pues acerca de cómo esto ha tenido un impacto como herramienta en trastornos del estado de ánimo, depresión o ansiedad. Incluso hay un artículo publicado en 2014 donde se lleva esta práctica al sistema de salud público en Holanda, me parece. Es como un estudio que se realizó también, ¿no? La que sigue, por favor. Bien. Aquí tenemos la imagen de un faro. La idea de mindfulness es centrarse en el momento presente y quizá evitar estar pensando hacia futuro o en el pasado, o como veíamos hace unos momentos en esta imagen, como todas las cuestiones que podemos traer en la cabeza por la rutina, en el caso de la depresión, y también aquí entraría lo que propone la terapia cognitiva, dentro de la terapia cognitiva de Beck, pues qué estaría pensando una persona que está deprimida, pues acerca de sí mismo, del mundo y del futuro. Y esto se puede generar como esta rumia que se le conoce y que, bueno, no sé si ya pusimos la imagen del borreguito y de la persona. Disculpen, me perdí ahí. Sí, ¿qué es rumiar? Porque se conecta con esto. Bueno, aquí tenemos a nuestro borreguito. Creo que es un borrego cimarrón. Bueno, si no, alguien me corrige ahí. Pero es un borreguito. Y está masticando, pues, su alimento, ¿no? Esta rumiación en los animales, pues, es que justamente están masticando, pues, por mucho tiempo, ¿no? Están generando esta conducta de masticar. Y de este lado, pues, tenemos a una persona que justamente haciéndose así, ¿no? En la cara, y están estas flechas detrás que representan justamente estos pensamientos a los que les puede estar dando vueltas, ¿no? O que están constantemente pensando y repensando, pues como un ejemplo, una analogía al borrego, ¿no? Parte del objetivo de mindfulness es detener este fenómeno, a través de notar, pues, los propios pensamientos e incluso también las emociones, ¿no?
Entonces, a la que sigue, perdón, ahora sí. Entonces, justamente mindfulness podría ser como este faro, ¿no? Y bueno, las habilidades de mindfulness se pueden resumir, digo, rápidamente, en habilidades qué y en habilidades cómo. En habilidades que tenemos observar, describir, participar. En habilidades cómo sería, bueno, no juzgar o sin juzgar, una cosa a la vez. Y bueno, comprometerse con hacer lo que funcione en el momento, evitando un poco esta tendencia a no hacerlo, perdón, hacer lo que debería, ¿no? Estos deberías, ¿no? Que también a veces se trabajan desde la terapia cognitiva de Ellis, ¿no? Él habla de estos deberías como estas demandas, ¿no? Que pueden ser muy inflexibles en ocasiones. Entonces, tenemos aquí también ya la descripción un poquito más, sí, aquí está, perdón. Ponemos aquí estrategias de rumiación emocional inefectivas, pues aquí está la rumiación. Y bueno, las habilidades alternativas que tendrían que ver con la práctica de mindfulness sería, pues, notar, aceptar la realidad, repartir responsabilidades. Esto es una de las tantas propuestas que contiene mindfulness. Sin embargo, aquí yo quiero detenerme un momento porque nuevamente recordemos que es una herramienta que sí se ha introducido desde la terapia cognitiva para el tratamiento de la depresión. Sin embargo, la terapia cognitiva para el tratamiento de la depresión también incluiría otros aspectos, la terapia cognitiva de Beck o la de Ellis, por nombrar algunas, que son más amplios y que se deben trabajar en un espacio de psicoterapia o con sus terapeutas. La práctica por sí sola de mindfulness, aunque es una herramienta bastante buena, pues no sustituye el que ustedes acudan, o si conocen a alguien que pueda estar presentando síntomas de depresión, pues no sustituiría este tratamiento con los especialistas en el área de salud mental. Eso quiero dejarlo claro, pues para no confundir, que esto pueda ser como la respuesta a todos los tipos de depresión entendidas por la gravedad, ¿no? De hecho, pues si es un caso grave, pues la indicación sería que se acudiera en primera instancia, pues con un psiquiatra, ¿no? O una psiquiatra para realizar una valoración y a partir de ahí formar o generar un tratamiento en conjunto con el paciente o la paciente. Ujú. Entonces, bueno, eso es por, por mi parte todo. Pues muchas gracias. Gracias, Santi. Gracias por este último comentario tan responsable en el que apelas a la valoración antes del uso de alguna de estas alternativas, porque es necesario. Como mencionaba hace un momento, Carlos, es necesario graduar la gravedad de la depresión. No toda la depresión se trata igual y todas estas herramientas pueden ser útiles, pero previa evaluación e indicación. Gracias. Y bueno, enseguida, bueno, vamos a hablar de otro tema que es también del que se habla mucho en los últimos meses. Escuchamos con mucha frecuencia CBD con indicación para trastornos como epilepsia, dolor y bueno, existen varias asociaciones y de esto pues nos dimos a la tarea de hacer una revisión que hay en cuanto a lo reportado para CBD y depresión. Antes de cederle la palabra a David, que va a ser quien nos va a explicar, quiero comentar que, bueno, estamos describiendo, no estamos indicando, entonces con esto ser muy cuidadosos y atentos porque parte de lo que nos interesa y lo que hemos promovido en Caelum es pues llevarles información seria y revisada desde la ciencia. Adelante, David. Gracias, doctora. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, es pues el uso de la cannabis, como se le conoce, pues ha sido muy difundida. Ha sido difundida a pesar de que no se cuenta, digamos, con la información académica necesaria. El uso de la cannabis, pues tradicionalmente tiene un uso medicinal que ha llevado un periodo de años, hasta de 5,000, los asiáticos,
en esas regiones donde inició el uso. Posteriormente ya migró su uso hacia Europa y el continente americano. Pero lo importante de la planta no es, digamos, consumirla o administrarla de forma lúdica o como usualmente se consume, ¿no? A través de fumar. En esta área vamos a tener mucho cuidado porque la planta, a pesar de ser muy benevolente, también tiene otras características que no lo son tanto. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, una planta de cannabis puede llegar a tener a partir de 400 a 500 compuestos químicos diferentes. Entre los principalmente que se asocian para efectos terapéuticos o como uso recreacional, se encuentran dos. El primero es el cannabidiol. El cannabidiol forma parte de este grupo de compuestos a los que no se les atribuye la actividad psicotrópica. Es decir, esta parte que sí tiene que ver con el área de la salud. Sin embargo, el 35% de estos compuestos que tienen una actividad psicoactiva, llamadas en este grupo general como el tetracannabidiol, son aquellos responsables de los efectos psicotrópicos, pero también se asocia a ellos efectos adversos al consumirlos, como dolor de cabeza, mareo, dolor muscular, problemas digestivos. Esto quiere decir que existen dos partes de la planta que se presentan y pueden presentarse incluso simultáneamente cuando se consumen. ¿Me pasas la siguiente presentación, por favor? O sea, aquí lo que vemos es cuando se aíslan estos compuestos de la planta. Habíamos mencionado que alrededor de entre 400 y 500, pues se tiene que hacer como una búsqueda y una selección de estos compuestos con el propósito que nosotros queremos. En este caso, pues requerimos un propósito medicinal. Por lo tanto, la vía de administración, que es fumarla, no es la más indicada. En este sentido, la vamos a extraer estos compuestos medicinales a través de una extracción oleosa, se le llama. A pesar de que tengamos mayor selectividad por este tipo de compuestos, vamos a ver que aún así se van a presentar algunos efectos. De acuerdo a la escala que estamos viendo, en la parte inferior tenemos el THCA, conocido como tetracannabidiol. Esta porción de la fracción oleosa del aceite puede ser utilizada sí para depresión, pero de acuerdo a esta escala vamos a encontrar que vamos a tener efectos que disminuyen la depresión, pero al mismo tiempo vamos a tener efectos adversos. Ahora bien, en la parte superior tenemos el CBD, que también es utilizado para ansiedad y por asociación para depresión. Como vemos, la línea amarilla hasta donde llega quiere decir que los efectos adversos van a ser menores que si se tratase del consumo de THC. Esto lo menciono porque el uso de la planta, del cannabis, pues en realidad actualmente está en investigación. Como no se conoce todavía el efecto específico sobre los padecimientos del neurodesarrollo o estas afectaciones como depresión, pues es muy arriesgado consumirlo solamente por decir que es un aceite. Sin embargo, este aceite, como lo vemos aquí, puede tener muchísimas sustancias y entre ellas sí podemos encontrar efectos benéficos, pero podemos encontrar efectos adversos que inclusive pueden superar al efecto terapéutico que estamos buscando. La siguiente, por favor, Yari. De este modo, actualmente el cannabis no está indicado como un fármaco, como tú lo mencionas al iniciar esta sección. No se trata de motivar o fomentar el uso del aceite indiscriminadamente. Recordemos que actualmente, al tratarse de tantos compuestos y tener un efecto diferente para cada uno de ellos, nos vamos a encontrar con la susceptibilidad de las personas. Cada persona
tiene una susceptibilidad diferente a determinadas sustancias. Es por eso que los resultados que se han encontrado actualmente pueden ser locales o muy específicos para un grupo de personas, como lo que vemos en esta tabla. En esta tabla se trata de un estudio con 25 personas a las que se les administró cápsulas con aceite en una concentración desde 100 miligramos hasta 600 miligramos. Lo que vemos en cada columna son 3 tiempos diferentes, es decir, donde tiene 100 miligramos, el tiempo 1, la primera semana. Respondieron de 25, respondieron 22. Al aumentar la concentración a la cuarta semana, de esas 25, 10 presentaron mínimos episodios depresivos. Y al tiempo 3, a las 8 semanas, en una mayor concentración, solo 7 de 25 personas mostraron mejoría. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que menos de la mitad, es decir, alrededor de un 25% de estas personas mostraron mejoría. Es por eso que decimos que aún en este momento no se ha demostrado que la efectividad del uso del cannabis se use únicamente para tratar los síntomas de la depresión. Se puede utilizar, sí, ¿cuándo? Se puede utilizar cuando se trata de depresión leve y bajo monitoreo de un esquema farmacológico. A veces en los países donde se tiene mayor estudio y conocimiento, los psiquiatras complementan el esquema farmacológico, sí, con el uso de la cannabis, pero siempre conviven estos dos escenarios. El médico, que está ya aprobado y estandarizado bajo un esquema farmacológico, y uno complementario, como es el uso de la cannabis. Gracias, David. Seguramente a partir de esta explicación van a surgir preguntas que ya veo escritas en el chat y al término te las planteo. Y continuando con los temas que queremos abordar el día de hoy, y desde el webinar anterior se generó interés en este tema. A mí me gustaría que nos comentaras respecto al uso de la neuromodulación como indicación para la depresión. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la indicación? ¿En qué personas se aplica? ¿Qué beneficios ha mostrado? Ok. Sí, Yari. Por favor, ¿me pasas la siguiente diapositiva? Gracias. Bueno, para dar una pequeña introducción, la neuromodulación es el uso de una corriente eléctrica de baja intensidad. Aquí quiero reiterar esto, de baja intensidad. ¿Cuánto es una baja intensidad? Estamos hablando de miliamperes, desde 1 hasta 4 miliamperes. Esto es una corriente sumamente baja. Un teléfono celular utiliza una corriente de 5 amperes. Imagínense eso, ¿no? Por eso tienen esos cuadros tan grandes para poder regular la corriente. Bueno, 100 veces menos es la corriente que está utilizando este tipo de metodología. Ahora, ¿cuál es el fundamento en el que se basa la técnica? No se trata, para ser claros, no se trata de descargas eléctricas como lo que se mencionó al final del webinar anterior. No se trata de que agarremos los cables de una batería o los cables directamente desde el enchufe y esos van a ser aplicados a las personas. De eso no se trata. Se trata de simular la corriente eléctrica que existe ya en el cuerpo. Esto es que la comunicación en el cerebro y particularmente entre neuronas, existen pequeños impulsos eléctricos que se conocen como descargas eléctricas y son las responsables de la sinapsis. Esta sinapsis es la forma en cómo se comunican las neuronas entre sí. Como lo vemos en la imagen, a partir de un impulso eléctrico, esta señal eléctrica es capaz de liberar los neurotransmisores hacia la neurona posináptica.
quien los va a recibir y por lo tanto se va a llevar a cabo una acción. Esta acción pues es la respuesta clínica de la conducta. En personas saludables, la concentración, como lo había mencionado el doctor Carlos, la concentración de neurotransmisores es alta. En personas que padecen depresión, la señal eléctrica que induce la liberación de neurotransmisores es débil, es baja. Entonces la intensidad se reduce. Esto se traduce en una menor liberación de neurotransmisores, por lo tanto, la concentración será menor. Es por ese motivo que la conducta se ve modificada. Ahora bien, ¿qué hace la neuromodulación? Como la neuromodulación se trata de un impulso eléctrico también, lo que hace es que apoya a esa señal débil que se presenta en las personas con depresión. Por lo tanto, incrementa la intensidad de la señal eléctrica, promoviendo un mayor incremento de la liberación de neurotransmisores, llevándolo hacia una condición similar en la concentración de neurotransmisores y en la expresión de las conductas, como si se tratase de una persona saludable. Este es el fundamento, Yari. Está desconectado tu micrófono. Gracias. Gracias. Gracias a los tres. Tenemos muchas preguntas. Les quiero compartir. Nos están viendo desde varios países: República Dominicana, Guatemala, Argentina, Chile, todos nuestros paisanos que nos están haciendo favor y el honor de vernos y que nos están escuchando. Discúlpenme si omito algún país de los que han escrito, pero son los que fui leyendo a medida que iba volteando al chat. Y les quiero compartir ahora algunas de las preguntas que nos han ido realizando, que tienen relación con lo que han ido exponiendo. Yari, faltan 2 diapositivas, creo. Algunos colegas no... perdón, discúlpame, David, es que... Sí, no te preocupes. Ya habías terminado tu explicación, discúlpame. Sí, no te preocupes, Yari. Bueno, está bien, está dando pie como a la... Sí, discúlpame. Hasta este momento, pues este es el fundamento, ¿no? Lo que explicamos. Ahora, me gustaría mencionarles cómo es que se aplica la neuromodulación. Bueno, la neuromodulación es un mecanismo, una metodología simple, es muy benevolente y se usan, como lo vemos aquí, 2 esponjas. Estas 2 esponjas van conectadas a los cables del dispositivo. A esto le vamos a llamar electrodos. No es que se trate de que insertamos los cables directamente en la cabeza. No, son 2 esponjas bañados en una solución electrolítica. Esto quiere decir una solución que favorece la transmisión de la corriente, ubicadas en regiones del cerebro que se conoce que son responsables de la actividad cerebral. En este caso, como hablamos de depresión, pues las regiones utilizadas en donde se ubican estos electrodos, pues es el área frontal y el área dorsolateral parietal. Pues esto no tiene más complicación, sino las mismas zonas que estamos viendo en la imagen, es decir, las que se refieren al área frontal. Ahí se van a llevar, como dijo también el doctor Carlos, las actividades relacionadas con los neurotransmisores como dopamina, serotonina. Ahí es donde se van a llevar a cabo. Entonces, ahí es el sitio donde tenemos que modular la concentración de neurotransmisores. Ahora bien, ¿me pasas la siguiente, por favor? Sí. Ahora, ¿qué beneficios tiene la neuromodulación? Bueno, igual en este esquema que mostró el doctor Carlos, vemos en la parte superior izquierda una persona con depresión severa. Es decir, no tiene iluminadas estas regiones. Por ahí habían hecho la pregunta de cómo se obtenían estas imágenes. Bueno, son imagenología, donde se monitorea la actividad neuronal. Bueno, entonces las siguientes imágenes se trata de
después de que se utiliza la neuromodulación. Entonces vemos cómo la neuromodulación apoya a activar estas regiones que antes estaban apagadas. Como vayamos utilizando la técnica, vamos viendo, de acuerdo a la imagen ya en la hilera inferior, cómo la intensidad aumenta e incluso el área incrementa. Esto quiere decir que la neuromodulación promueve la activación de las áreas relacionadas en el cerebro que tiene que ver con el estado de ánimo para disminuir la depresión. En la siguiente, por favor. Ahora, una de las preguntas más usuales que las personas hacen, y basándonos en el webinar anterior, es que esta técnica que utiliza corriente eléctrica es dañina, ¿no? Dijeron, ¿no? Porque lo asocian con este tipo de descargas. Pues no, la neuromodulación ha tenido su uso a partir desde los años de 1900 hasta la fecha y se ha estudiado de forma constante para que tenga beneficios ya demostrados. Y efectivamente, es una técnica que es muy benevolente. Es una técnica no invasiva, es indolora. Eso ya hasta este punto en la actualidad es una técnica no indolora. ¿Qué es lo que entonces perciben las personas que utilizan la técnica? Bueno, es una sensación de hormigueo debido pues a la transferencia de corriente. Por lo tanto, no se han reportado efectos adversos sobre la salud de las personas. Por eso es que digo que es una técnica muy benevolente. Ahora bien, ¿cuánto se requiere administrar mediante esta metodología? Bueno, los protocolos que tenemos y que se han estudiado y establecido es de 20 sesiones, cada una de ellas de 30 minutos. Y los efectos que se obtienen es de 3 a 6 meses, inclusive más. En Caelum tenemos experiencia al respecto, puesto que debido a algunos casos que hemos tenido, donde pacientes con depresión severa han logrado la remisión total o parcial de los efectos clínicos. ¿Me pasas la siguiente, por favor? En este sentido, ¿a qué personas va indicada la neuromodulación? Bueno, la neuromodulación se puede aplicar a partir de los 5 años de edad y hasta los 90, 100 años de edad. La experiencia con la que contamos nosotros es en personas mayores de 18 años, pues son los pacientes que muestran depresión severa. Pero la técnica es tan benevolente que puede utilizarse en niños mayores a 5 años. ¿De qué va a depender su uso? Bueno, su uso depende de una valoración clínica inicial donde se clasifique la severidad de la depresión. Por lo tanto, a partir de ese momento se pueden establecer las dosis de neuromodulación que requiere una persona para conseguir estos beneficios. Y existen algunos criterios solo que consideramos con respecto a la transferencia de corriente, como es el espesor de cabello, el sudor que se produce en la cabeza, el tamaño de la cabeza debido al volumen que hay entre cada persona en esta área, pero existen criterios del estilo de vida. Aquellas personas que utilizan la neuromodulación como terapia alternativa o complementaria a un esquema farmacológico, no se recomienda el uso de sustancias nocivas. Precisamente porque se está modulando las sustancias que regulan el comportamiento. Si metemos sustancias nocivas, pues disminuimos la eficacia de esta técnica. Ahora bien, otro de los criterios, pues es el nivel de educación. Esto está reportado debido a la información que puedan tener las personas sobre la técnica. Es decir, un gran estigma podría bloquear el acceso a este tipo de técnicas donde se ha demostrado estos resultados. Y por otro, la personalidad de las personas. Aquellas personas que pueden tener crisis de personalidad o impulsos mayores u otras comorbilidades pueden tener un efecto diferente
en la neuromodulación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se tienen que monitorear. No les va a pasar nada, igual insisto, no les va a pasar nada, solo que la respuesta tiene que ser modulada para encontrar la dosis indicada en la neuromodulación. Y otro, ya para terminar, uno de los criterios que más preguntan es que la neuromodulación además potencializa el efecto del esquema farmacológico. Esto es que debido a que mejora la actividad o la comunicación entre neuronas, pone mayor eficacia en la asimilación de medicamentos. Por lo tanto, en personas que muestran resistencia a un esquema farmacológico, la neuromodulación ha tenido un gran beneficio. Gracias, doctora. Gracias, David. Ahora sí, sin adelantarme, gracias a los tres. Vamos a apurarnos a contestar preguntas porque son muchas. Veía yo en el chat, David, te preguntan que cuál es el voltaje que se maneja y qué aparatos se utilizan. Aquí, bueno, pues... bueno, pues el voltaje que se utiliza es de 1 a 4 miliamperes. Y los dispositivos que se manejan se les conoce como dispositivos de corriente directa transcraneal. Así se les conoce. La neuromodulación está mediada a través de estos dispositivos. Gracias, David. Carlos, nos preguntan si depresión es igual a distimia y si la depresión se manifiesta de manera igual en trastornos del neurodesarrollo. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo quisiera agregar a lo que comenta David acerca de este tipo de tratamiento de neuromodulación. Es que es una alternativa que precisamente tomó un gran revuelo a partir de los síntomas de depresión que se están presentando con la pandemia de COVID. Este tipo de metodologías, por ejemplo, en Estados Unidos no estaban aprobadas hasta antes del COVID. Se empezaron a aprobar precisamente por la benevolencia de este tipo de tratamientos. Pero en Europa llevan muchísimo tiempo que se han venido aplicando e incluso son casi la mayoría de los estudios vienen en poblaciones europeas. En México, nosotros, Kaelum Neurocenter, pues estamos haciendo los protocolos para la seguridad primero de los pacientes y de las intervenciones. Hasta el momento, los pacientes que hemos atendido, pues han respondido eficazmente y estamos hablando de pacientes que tienen síntomas severos de depresión y de ansiedad. Entonces, es algo que quiero resaltar en el sentido de que en el día de hoy estamos hablando solamente de depresión, pero seguramente más adelante habrá intervenciones hacia algún otro trastorno del neurodesarrollo, como es el trastorno de déficit de atención o el autismo, pero en su momento pues ya lo tendremos documentado, ¿no? Para darles información verídica. Gracias, doctora. Ok, respondiendo a las preguntas, no es lo mismo distimia que depresión, aunque la distimia forma parte de la clasificación cuando hablamos de depresión. La distimia son síntomas de depresión menos intensos y más prolongados por un periodo de aproximadamente 2 años o mínimo 2 años. Las manifestaciones de depresión no son iguales en trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo, el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, pueden ser comorbilidad de la depresión o viceversa. Y entonces hay que tener cuidado cuando estamos evaluando depresión si no hay otros diagnósticos agregados que nos van a hacer que el abordaje sea completamente diferente. Mencioné los otros trastornos porque parte de las preguntas que nos hacen es cómo diferenciar depresión de trastorno de estrés postraumático. Son cuadros diferentes, pero pueden estar juntos con mucha frecuencia. Igual que trastornos de la conducta alimentaria. Nos preguntaban también la asociación entre depresión y anorexia y depresión y bulimia.
también hay una amplia asociación y con mucha frecuencia están juntos. Nos preguntan, dándole continuidad al tema de neuromodulación, ¿quién es y en dónde se aplican estas técnicas? ¿Quiénes son los que las indican? ¿Qué profesionales de la salud indican estas intervenciones? Carlos, David. Bueno, gracias, Yari. Pues bueno, primero, pues debe ser como la neuromodulación. Es una técnica que debe estar complementada, se requiere de una valoración clínica o psiquiátrica previa. Esto quiere decir que un psiquiatra con la capacitación en neuromodulación es adecuado para dar este tipo de metodologías. Además, porque conoce sobre la fisiología cerebral y conoce sobre los procedimientos a nivel celular, cómo funcionan la comunicación entre las neuronas. Doctor, si quiere complementar, por favor. Sí, muchas gracias, David. Pues bueno, de entrada está indicada por profesionales de la salud, salud mental, neurodesarrollo, neuropsiquiatría, todos aquellos médicos que tienen una formación que pueden atender depresión o ansiedad, siempre y cuando conozcan pues todos estos principios básicos de la neuromodulación y tengan la experiencia clínica. Además de la experiencia clínica, tener también claro cuál es la comorbilidad que podría estar asociada. O sea, no directamente todos los pacientes pueden tener el mismo tratamiento. Generalmente, primero hay que hacer un diagnóstico clínico, o sea, una historia clínica, una cita de primera vez, donde se evalúan todos los antecedentes del desarrollo, del neurodesarrollo, del funcionamiento, de los síntomas de depresión y de ansiedad. Y en base a eso, dar un tratamiento, ¿no? Dar un tratamiento de tipo farmacológico, psicoterapéutico o incluso también de neuromodulación. La neuromodulación es una herramienta más para la depresión, para este tipo de trastornos. Entonces, sí tenemos que tener bien claro con qué finalidad la estamos dando, con qué finalidad la estamos indicando, cuánto tiempo y el seguimiento que requiere para los pacientes. Ya lo comentaba David, que estos efectos pueden durar 6 meses, lo mismo que dura un antidepresivo, y después de los 6 meses se dan un tipo de tratamiento que es más corto, que se llama de mantenimiento. Son menos número de sesiones y que promueven el tratamiento. Entonces, la verdad es que actualmente en esta década de las neurociencias, junto con la genética y toda la parte conductual, pues es otra alternativa que se va sumando, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que conozcan esta herramienta mucho más. Aquí en la Clínica Kaelum les podemos mandar información. Si están interesados, pueden mandarnos su correo y nosotros, pues con mucho gusto, les damos información acerca de cada uno. Recuerden que aquí trabajamos lo que es medicina de precisión. Trabajamos en el paciente y su familia directamente sobre la parte biológica, social, ambiental y pues la parte psicológica. Gracias, doctora. Gracias, Carlos. Este tema ha generado muchas dudas y nos comprometemos a que vamos a responder cada una de ellas. Estamos ya llegando a las 7 de la noche. Hay muchas preguntas respecto a neuromodulación y muchas preguntas también respecto a depresión. Si generamos estos webinars, tenemos también la intención de darle respuesta a lo que nos plantean. Preguntas como si es lo mismo neuromodulación que estimulación magnética transcraneal. Preguntas como qué asociaciones la han validado. Preguntas como si hay algún protocolo para identificar quién es candidato y quién no. Todas estas preguntas van a ser
van a tener respuestas, se los garantizamos. Y Santiago, nos preguntan, también los otros temas generaron interés. Nos preguntan qué tan útil es el yoga y qué tan útil es la música en el manejo de la depresión, la musicoterapia. Está cerrado tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Ya? ¿Ya está ahí? Ya. Sí, Santiago, te escuchamos. Adelante. Ok, sí, bueno, prácticas como el yoga, sí, bueno, aquí yo haría una acotación importante. Por ejemplo, uno de los tratamientos de terapia cognitivo-conductual pues puede ser la activación conductual, que se utiliza también dentro del marco de la terapia. La activación conductual también plantea pues, realizar actividades básicamente que puedan resultar agradables, reforzantes. Puede ser, por ejemplo, la práctica de una actividad como yoga, ¿no? O sea, no está peleado. En términos de musicoterapia tal cual, pues yo ahorita, o sea, no podría decir si es un tratamiento de elección, al menos desde la terapia cognitiva, como para atender la depresión, pero se podría insertar como una actividad dentro de un esquema de activación, por ejemplo, de activación conductual sin problema, ¿no? O sea, de hecho, pues, se realiza la lista en conjunto pues con los Paciente. usuarios, ajá, exactamente. Entonces, realmente no es como que no se pueda utilizar, tendríamos que darle contexto en el marco de la sesión de psicoterapia, y yo por eso acotaba desde la activación conductual, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo nada más también quería mencionar algo extra, si me permiten, rápidamente. Eh, Respecto a la pregunta de cómo era la depresión con personas que podían estar con trastornos del neurodesarrollo, yo también me hizo reflexionar que incluso la terapia cognitiva que pueda presentarse para atender personas que pudieran estar en el espectro de trastornos del neurodesarrollo, pues también tiene que ser modificada, ¿no? O sea, no se puede atender o digamos, no podemos realizar la misma o el mismo tipo de psicoterapia, se tienen que hacer adecuaciones. Entonces, incluso para nosotros, sí representa modificar algunas cosas, pero no quiere decir, pues, que no se pueda atender, ¿no? Eso también quisiera que quedara ahí como un mensaje, ¿no? Porque a veces puede pensarse que son un grupo de personas que, pues, no pueden accesar a algún tipo de psicoterapia desde este marco, ¿no? Gracias, Santiago. Lo que tú estás mencionando es de particular relevancia porque pues apunta a lo que insistimos a lo largo de los webinars y es en individualizar los casos. Ujú. Tener en cuenta todas las aristas del caso para hacer personalizada la atención, que así tendría que ser. No hay una depresión igual a otra. Y esto lo tenemos que tener en cuenta en todo momento. Gracias, Carlos, gracias, David, gracias, Santiago, y desde luego, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos muchos asistentes, hay gran interés. Nos comprometemos a que quienes participamos el día de hoy vamos a dar respuesta en el chat a sus preguntas. Y bueno, por favor no se olviden, a partir del siguiente lunes empezamos con el mes del TDA. Es el mes que en CAELUM vamos a dedicar a sensibilizar respecto al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Comenzamos el siguiente lunes. El tema es el rol de la familia en el TDA. Tenemos una súper invitada. Les va a encantar. Por favor, no se lo pierdan, compártanlo a quienes crean que puedan estar interesados. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas Hasta gracias luego. a Bonita todos. tarde. Gracias, Adiós. gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.